¿qué tal? Bienvenidos a este momento aquí en Periscopio TV por UniTV. Y hoy nos vamos a acercar para hablar con una persona de derecho, ¿sí? Y vamos a mezclar dos cosas, el tema del derecho con algo que circuló y se hizo muy potente en los últimos años en la Argentina, que es la lucha feminista, ¿sí? Para algunos, para algunas personas se trata como una especie de ola o de moda, ¿sí? Para otros reconocen el tiempo que lleva esta lucha desde hace muchísimos años. Y hoy vinimos a charlar con Nelly Minchersky, ¿sí? Una joven señora abogada de, no sé si de 90 o casi 90 años. 90. Ya Ya estás en los estoy. 90, estás con la Algunos crisis de los dirían, 90. estoy transitando los 91, ¿no? Algunos O dicen. sea, se habla de la crisis de los 30, de los 40, de los 50, de los 90, ¿hay una crisis también o no? No sé, yo soy muy inconsciente. No sé. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿vos te considerás feminista, Nelly? No sé, el término feminista, yo lo que me considero realmente es una persona que siempre, por X razones, por razones de haber vivido la guerra del siglo pasado, de haber vivido la guerra civil española, haber vivido muchas dictaduras en nuestro país. Entonces, que siempre tuvo una inclinación al respeto de los seres humanos, hombres, mujeres, niños, y a considerar que todas o todes, como quieran decir, tenemos derecho a una vida digna, mínima. Y que no porque uno tuvo la suerte de nacer en un hogar relativamente en el cual las necesidades básicas estaban cumplidas y, y también por una familia que sufría. Mi padre tenía su familia, gran parte de su familia en Europa durante la guerra. Bueno, por diversas circunstancias siempre tuve ese respeto por el otro, digamos, o la otra, y no considerar que porque yo no tuve o no me di cuenta, tuve problemas, pero no de los gravísimos problemas que sufren algunas personas en su infancia, y tuve padres y una madre más bien muy respetuosos de sus hijos, o yo lo viví así. Tuve esa inclinación. No es que yo hago un sacrificio que me propuse. Claro. Tuviste mucho apoyo de la familia para desarrollar, porque digo, Sí, tampoco... mucha libertad. Mucha libertad. Vos empezaste a estudiar Derecho en 1956. No, yo ya tenía 1957. 1957. Yo tenía 27 años y tenía 2 hijos en la escuela primaria. Sobre eso te quería preguntar. Para cualquier chica hoy que va a la universidad es una cosa absolutamente normal. De hecho, en un montón de universidades que hay muchas más mujeres que varones. ¿Cómo era ir a la universidad en esa época, 1957, para vos, para una mujer y encima a la Facultad de Derecho? ¿Eran muchas las chicas que iban ahí a estudiar? Sí, no, había bastantes mujeres ya. Para mí, en ese momento, mi problema no era si era mujer o no. Era, uno, si era madre, porque tenía que, como hasta ahora me cuentan otras compañeras jóvenes, no sé si estaba en la facultad, sufría porque no estaba con mis hijos, estaba con mis hijos, sufría porque molestaban, o yo sentía que molestaban a mis compañeras de estudio. Para mí el problema más pesado en los primeros años, después lo superé, fue el tema de la edad. En esa época, claro, me consideraba una anciana de 27 una años. Anciana de 27 años. Ahora tengo una nieta de 26 y la llamo bebé. Como es la menor, es mi bebé. Entonces, mi problema era ese. Por estas casualidades de la vida conocí a una compañera que era un poco mayor que yo, que resultó ser, con el devenir de la vida, mejor dicho, ya era hermana de
Rosa Roisenblit, la abuela de Plaza de Mayo. Esta chica, bueno, ya al ser dos de nuestra edad, estudiamos, ella era maestra, trabajaba como docente, después se fue a Israel. Pero para mí ese era el problema. Después, como me acerqué, como por mis características, a los sectores más progresistas de la facultad, bueno, ahí empecé a trabajar otro tipo de amistad, y todos mis grupos de compañeras y hoy en día son 7 años menores que yo. Claro. Quedaste ahí como la decana, se diría más o menos. Bueno, ahora ya somos... todas señoras mayores. Todas somos grandes. Igualmente, arrancar una carrera con hijos, la carrera de Derecho, no debe haber sido nada sencillo. En eso tuve mucho apoyo de mi primer marido, que es padre de mis hijos, y mucho apoyo de una persona que trabajaba en mi casa, como en servicio, en las cosas del servicio de la casa, que me apoyaba mucho. Y bueno, entonces, por eso digo, yo en general tuve apoyo, no de mi madre, que tenía una hija muy chica también, pero nunca tuve oposición, entonces yo no me considero una heroína. Claro. Te recibiste relativamente 4 rápido, años, en 4 sí. años muy veloz, empezaste a dar clases inmediatamente, o casi inmediatamente. Casi inmediatamente. Como ayudante, obviamente. Sí, lógico. Y enseguida vino el golpe del 66 y la noche de los bastones largos. Así es, y ahí... Que vos eras ya una señora de 37 años, más o menos, para esa época. Menos, sí. ¿Qué recordás de ese momento? Bueno, en ese momento ya fue muy duro, y además tuvimos muchas reuniones. La Facultad de Derecho, después de la Guerra Civil Española, se exiliaron 2 grandes maestros del derecho españoles, que eran Díaz de Guijarro, y ahora no me sale el nombre, ya me va a salir, Jiménez de Azúa, que eran 2 maestros muy respetados por todas las corrientes. Luis Jiménez de Azúa era penalista, Díaz de Guijarro era profesor de Derecho de Familia. Entonces yo me anoté en la cátedra de Díaz de Guijarro, rendí examen, ingresé. Entonces, en esa cátedra, con Díaz de Guijarro de titular, bueno, promovimos irnos de la facultad. Finalmente no nos fuimos un grupo más bien reducido. Yo me fui con la doctora Grossman, se fueron muchos Baigún, de las que estaban con Jiménez de Azúa, y quedamos fuera de la facultad. Y en la dictadura también. Durante la dictadura. Pero después entraron en el 73, volvieron. Claro. Y en el 76 los volvieron a sacar. No nos sacaron, yo estaba con la doctora Grossman. Bueno, nos sacaron indirectamente, o sea, nosotros no fuimos, primero ya no estaban las cátedras, habíamos organizado una cátedra en el 73 con Santiago Fassi, que era un tipo radical, pero de buenas concepciones en derecho de familia. Logramos que lo pusieran a él de titular interino, no había concursos todavía. Y después se fue Santiago Fassi, vino, no me acuerdo cómo se llamaba el otro profesor. La historia es que cuando, en la época de López Rega, nosotros como a otra gente, no nos vedaron el ingreso a la facultad. Pero en el 76, cuando quisimos retomar, en marzo, se complicó. No, Belucio, que después fue de la corte y todo eso, nos dijo que bueno, que no tenía lugar para nosotras. Como eran épocas en las cuales no había ese respeto si habías entrado por concurso antes, porque después en realidad nosotros nos reconocieron, digamos, cuando entramos la primera vez por concurso. Bueno, entonces ahí quedamos fuera y volvimos después de la
Cuando volvió democracia, en el 83, y se reconocieron los años que habían estado No, afuera. no, hicimos concurso Sí, igual. pero los años que estuvieron como así como fuera, Sí. se reconocieron también luego a los efectos de la Sí, antigüedad docente. bueno, cuando nos fuimos, lo que hicimos fue, pero ya se me mezcla, eso fue cuando nos fuimos creo antes, creamos un instituto de estudios superiores en la Asociación de Abogados de Buenos Aires. ¿Cómo? Te voy a dejar para el próximo bloque, vamos a hacer un corte ahora y sobre luego, un poco, la idea de un poco de la charla era también conocer otros aspectos de tu vida Sí, que en sí, sí. general lo que se anduvo circulando, lo que se hizo más masivo tuvo que ver justamente con tu participación en las marchas del año pasado. Vamos a ir sobre ese tema, por supuesto, también. Pero me gustaría, para el próximo bloque, arrancar con una reflexión tuya sobre el mundo del derecho, que para la mayor parte de nosotros que somos legos no sabemos muy bien. Hubo muchas discusiones, la aparición en algún momento de agrupamientos, vos fuiste gremialista también en el campo del derecho. Así que vamos a ir a un corte y enseguida volvemos, seguimos charlando con Nelly Millar. Seguimos aquí en Periscopio charlando con Nelly Mincheski, abogada, una decana, puedo decir, no de la facultad, pero de la vida en general. Bueno, oíme, con esta edad que Con esta tengo. edad sos la decana, decano significa el más grande. Y habíamos hablado recién, cerrado un poco cómo estabas viendo el mundo del derecho en general, porque para los que no participamos decimos creemos en la justicia, pero a veces se nos complica un poco. No, el problema es que por ahora yo creo que yo soy una gran defensora del Estado de Derecho, reconozco todas las debilidades, pero no veo qué otra posibilidad hay de moverse los seres humanos dentro de un país con países, digamos, comparados con países de civilización similar a la nuestra. El tema, como toda creación humana, es perfectible muchísimo, pero creo que no hay otra solución por ahora de fijar normas que regulen nuestras relaciones. Ahora, ¿cómo tienen que ser esas normas? Yo creo que esas normas son que están en nuestra Constitución y están en los tratados de derechos humanos. Lo que pasa es que no se cumplen. Entonces, lo que no hemos conseguido todavía es ver cómo hacer efectivas esas normas dentro de un sistema lo más democrático posible. Porque si no, buscando beneficios se cercenan otros derechos. Entonces, el tema es, voy a poner un ejemplo. Ayer estuve en una actividad en la cual hablé sobre los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño. Ustedes saben que la Convención de los Derechos del Niño es un instrumento para mí muy bueno, perfectible también, más suscrito por todos los países del mundo. La Convención de los Derechos Humanos que está ratificado prácticamente, salvo Estados Unidos que no ratifica ningún tratado de derechos humanos, y el más violado al mismo tiempo. Entonces la pregunta es, ¿qué quiere decir esto? Pero por lo menos lo que nos habilitó a nosotros en estos 30 años, 29 la Argentina lo ratificó bastante rápido, que tiene vigencia en nuestro país y que está en la Constitución, es que tengo un instrumento, tengo algo para decir, no es una ocurrencia, no es una creencia personal mía, está en la Constitución, esto es derecho para todo el mundo. Entonces, buscar las vías de exigencia, como las que lo aplican, son seres humanos también, donde muchas veces, en cambio de ver cómo aplican el derecho, lo acomodan a sus creencias, claro, a su subjetividad. Entonces, desde el punto de vista de las operadoras del derecho que trabajamos estos temas, bueno, mi función es ver cómo exijo, cómo trabajo para que cada vez las cosas, los derechos que otorga la Convención se cumplan. Ahí vos, entonces, sí, el mundo del derecho es ese. Yo no puedo hablar
que la justicia es mala. Claro. Tengo que hablar porque en principio, bueno, es un sistema, se trata de perfeccionar con el juicio por jurado, que también tiene sus bemoles, ¿no? Porque se compran los votos también cuando se elige por directamente el pueblo. Pero son vías que lo que hay que tratar de que esas vías sean lo más correctas posible. Nunca perfecto. Vos a lo largo de tu vida viste muchos avances y volvemos al tema de las mujeres, viste muchos avances. Ahora estamos en esta discusión, en el medio de la discusión sobre la despenalización del aborto. Para algunos es la batalla, pero también a veces se pierde un poco de perspectiva todos los avances que ha habido, de avances de derechos que ha habido en la sociedad en general y en las mujeres en particular. Vos podés a lo largo de tu vida, digamos, dar testimonio de algunos hitos que para vos te parecen importantes en este sentido? Bueno, nosotros primero, bueno, lo más así es el tema, porque curiosamente se avanzó más y primero, no solo acá, en otros países también, en los derechos políticos. O sea, nos confirieron el derecho al voto, teníamos el derecho a ser elegidas, pero la realidad de la vida, porque el tema es ese, cómo el derecho va influyendo en la sociedad, ¿no? Y también a veces lo retrasa, o sea, a veces el derecho va un poco más adelante. ¿No? Por ejemplo, nos dieron el derecho a voto, no nos prohibieron el derecho a ser elegida, pero la realidad de la vida muestra muchas veces que cuando son leyes que otorgan derechos a sectores, digamos, que recién ingresan, no es suficiente la ley. Ahí nacen lo que llamamos las medidas de acción positiva. Claro. O sea, que en determinado momento la ley crea algo que puede aparecer como un derecho más o un privilegio, pero en realidad lo que hace es como en una competencia sería alguien que le falta una pierna y darle un hándicap. Claro. O sea, entonces, primero los derechos políticos, bueno... Bueno, ahí cuando fue todo el tema, me acuerdo de la ley de cupo, ¿sí? Algunos, entre los cuales yo me incluía, medio que me parecía medio raro todo eso, como si por ley eso podía salir. Pero efectivamente, increíblemente, con el paso del tiempo, esas normativas se van cumpliendo de mayor o menor medida. No, y ahora están... Pero lo que pasa es que, porque uno dice, no, la capacidad, bueno, a los hombres no se el 70% no se le exige capacidad. Claro, obvio. O sea, tenemos derecho, entrarán mujeres. Bueno, procuraremos que las mujeres que entren tengan, digamos, una perspectiva de derechos humanos de las mujeres. Pero curiosamente, ese 30% fue influyendo, aunque no todas pensaban lo mismo. Absolutamente. Y lo vemos sobre todo en la Constituyente de 1994. ¿Por qué? ¿En qué lo marcás vos? Bueno, porque primero la inclusión de los tratados de derechos humanos, entre ellos la CEDAW, que es la Convención contra todo tipo de discriminación de las mujeres, la Convención de los Derechos en el artículo 72 de la Constitución, que están incorporados los 11 tratados de derechos humanos, y por ejemplo en la redacción, en el inciso 20, en el artículo, en el inciso 23, el 22 es el que incluye los tratados del artículo, y en el 23 muchos sectores antiderechos pelearon a muerte para poner ahí algún beneficio que no existe en ningún tratado de derechos humanos en relación al feto, al embrión o al niño por nacer, como lo quieran llamar. Y ahí fueron las mujeres, sobre todo, las que lograron que eso no, y que quedó un artículo 73 que habla más, y están, hasta Alfonsín habló sobre el tema, que ese artículo, que a veces lo invocan los antiderechos, en realidad se refiere nada más que a cuestiones de, así, digamos, de beneficios sociales para la mujer embarazada. Entonces, los derechos políticos, el voto, Después tuvimos, antes del 90, porque en el 94 ya la Argentina había ratificado las
convenciones de derechos humanos. No estaban en la Constitución, pero eran ley. Y nosotros antes de eso ya empezamos, porque yo en la facultad trabajé en Derecho de Familia. Y es en el Derecho de Familia donde ves sobre todo todos los problemas de falta de capacidad de la mujer casada. Claro. La mujer casada en la época de, supongamos que se sanciona el Código Penal con el aborto, no podía ejercer el comercio, no podía elegir el domicilio, o sea, tenía unas restricciones, ejercer profesión, el marido era el administrador total de sus bienes. Entonces, todos esos derechos fueron modificando lentamente. En 1967, por esas paradojas de la vida, que se mejora un sistema jurídico en relación a las mujeres, al derecho de familia, porque bajo Onganía el ministro de Justicia era Borda. Borda era un profesor de Derecho de Familia, que era un tipo de derecha, pero correcto, que algunos los hay, liberales, que había sido juez de familia. Mira. Y él vio la inutilidad que eran los divorcios, porque me lo dijo directamente, los divorcios controvertidos. Claro. Y ahí es la primera vez que se incorporó el divorcio por presentación conjunta. Muy cortita, ¿la ley de divorcio uno la puede pensar también como una conquista del movimiento feminista o no? Sí, no, para mí sí. Hay conquistas que benefician a las mujeres, a los hombres. Todo lo que tiene que ver con mejorar la situación de la mujer, en última instancia va a redundar y redunda en beneficio de todo el grupo familiar. No es una... Por eso, cuando yo me soy feminista, hablo de una perspectiva de género de derechos humanos. Claro. ¿Y por qué? Porque cuando no estamos ya con el concepto sacralizado de familia, estamos por un grupo humano donde lo más importante es la recíproca relación de respeto por los derechos humanos, digamos, del hombre, de la mujer, de los dos hombres, de las dos mujeres, de los niños, de quienes quieran conformarlo. Estamos charlando con Eli Mingergi, vamos a ir a un corte ahora y para el último te voy a preguntar dos cosas. Primero, ¿cómo haces para mantenerte activa a los 90 años? ¿Qué piensas hacer los próximos 90 años? Y ¿cómo estás viendo el panorama electoral y cómo ves el tema de la sanción finalmente de la despenalización y legalización del aborto aquí en la Argentina? Vamos a un corte y enseguida volvemos aquí a Periscopio. Seguimos charlando con Eli Mingergi aquí en Periscopio y quedaron tres preguntas para el final. Una, digamos, ¿de dónde sacás la energía para tus jóvenes 90 años? Seguir con tanto, estamos en tu estudio, seguís con la facultad, con tu militancia también. ¿Cómo se hace, digo, para alguna gente joven que se siente un poco abatida? Primero, yo creo que he tenido la suerte, o no sé, esos saberes que uno tiene y no sabe cómo los tienen, y en estar siempre rodeada de gente joven. Yo hago un chiste, digo que debo ser medio vampiro. Nada, yo no hago sacrificios, no es que desprecie los sacrificios, le quiero decir que no me arrastro para ver cómo me gusta moverme, estar con gente. Tengo ese complejo o esa culpa judía de tener que hacer cosas para los demás, pero las hago porque me gusta, porque puedo. Entonces, como yo digo, no es ningún mérito. Yo me siento bien, por suerte. Ahora tuve 2 meses, casi medio, porque tuve un desprendimiento de retina, me tuvieron que operar 2 veces, pero todas esas cosas yo no sé cómo explicarlo. Cuando me pasó dije, bueno, 90 años tuve 2 ojos. Y sí, no, porque también jamás pensé y he tenido muchos problemas en mi vida, como todo el mundo, pero me da la impresión que siempre tuve una
capacidad, no sé tampoco cómo, para ver las cosas positivas. Me gusta estudiar, me gusta pensar. Por eso digo, no es que estoy viendo a ver cómo me ocupo, cómo hago esto. Uh-huh. Sí, las cosas se van dando, digamos, dentro se de van dando, y cuando se dan, bueno, las tomo. Uh-huh. Yo te preguntaba antes qué pensabas hacer en tus próximos 90 años, pensando en quizás algo que efectivamente, digo, después de una vida tan extensa en tiempo y tan intensa en cantidad de mundos a los cuales le dedicaste atención, si te queda algo que vos dijeras, esto me gustaría hacer y le voy a dedicar un tiempo a esto. Bueno, no, que yo me conformo con poder seguir, digamos, transmitiendo mensajes. Uh-huh. Ahora me ofrecieron un programa de radio, me dijeron, tenés acá para vos lo que querés. Entonces dije, una cosa que yo nunca me animé, que es ir al territorio, no por subestimarlo, al revés, uh-huh. Porque no, estamos haciendo un programa dirigido más a determinados sectores más vulnerables. Uh-huh. Me dio la primera vez que lo hice y me dio un placer muy grande. O sea, poder seguir haciendo cosas, disfrutar de mis nietos. Tengo nietos que tengo muy buena relación. Tengo un bisnieto y voy a tener un bisnieto chiquitín que nace en noviembre. Bueno, por lo pronto empezaste a hacer un programa de radio hace días nada más en uh-huh. Radio Caput, con un grupo de jóvenes entusiastas, sí, podríamos decir así. Y para cerrar, ¿cómo estás viendo el tema de finalmente la ley? Si pensás que eso tiene que ver de algún modo con este año electoral que estamos viviendo de alguna manera, ¿no? El problema, yo estoy, y lo dije ayer, más allá de cualquier posición política, hemos tenido 4 años muy duros, uh-huh. La verdad. Se nos siguen muriendo, voy a hablar específicamente, están utilizando a las niñas, me indigna que en cambio de ver qué pasa y poner el grito en el cielo porque las violan, uh-huh. Los sectores antiderechos se preocupan por el embrión. Entonces, eso es algo que no puede seguir. Más allá de lo que uno quiera pensar, no se pueden seguir muriendo mujeres y niñas. Si no se mueren, niñas a las cuales se le cambia, se las deja sin un futuro, sin opción, porque hacer las madres se queden con el bebé o lo entreguen en adopción, son situaciones, pero 1000 veces más frustrantes y más graves que un aborto. Uh-huh. Entonces, yo quisiera que se termine con esa mentira, esa hipocresía que hay en nuestra sociedad, porque se siguen haciendo abortos en clínica y las que mueren, las que sufren, las que no pueden tener la posibilidad de un goce, de una relación sexual, son las mujeres más, digamos, vulnerables de nuestro país. Y por otro lado, son las que debido a su vulnerabilidad todavía no se dan cuenta que esos embarazos que a lo mejor son queridos, mejor dicho, son queridos después que quedan embarazadas, no es, después las someten a embarazos múltiples y a los 20 y pico de años son ancianas. Uh-huh. Entonces, que estas mujeres comprendan, que se las ayude para que hay otras, no es nada más que la maternidad. Yo estoy muy feliz de haber sido madre, estoy chocha porque voy a ser bisabuela. Quiero también eso, que los antiderechos entiendan que quienes estamos a favor del aborto estamos a favor de la maternidad, pero de la maternidad deseada, no la maternidad que llega como un castigo y que a veces llega como un premio, porque muchísimas mujeres no saben que hay otro destino, que se puede ser madre en un momento determinado, con mayor salud, con mayor beneficio. Entonces, eso es lo que me gustaría, porque desde el punto de vista del derecho formal, en la Argentina tenemos legislación
no hace falta, podemos, siempre es mejorable una ley, pero lo que nos falta es ver cómo hacemos eficaces esas leyes y cómo en el tema de aborto, de una vez por todas, se prefiera que no haya más muertes. Y para que no haya más muertes, el aborto tiene que ser legal y no solamente despenalizado, sino con acceso a la educación, a la prevención, para que las mujeres lleguen a un hospital y después en todos los países donde es legal el aborto y se practica en los hospitales, disminuye el número, porque esa mujer no va a tener después varios abortos. Esa mujer ya puede empezar a cuidarse. Entonces, saquémonos la careta en esto. Yo ruego que los antiderechos vuelvan a sus creencias. Antes decían que era por el alma. Como eso no lo pueden decir, porque una cosa es la moral y otra es el derecho, ahora inventaron lo de las dos vidas. Te quiero agradecer mucho, Nelly Minchersky, esta charla que tuvimos hoy aquí en Periscopio. Me quedo con esto, con una cosa que hiciste mucho hincapié a lo largo de toda la nota, tanto para hablar de vos como del resto, de que la vida no es un sufrimiento y no debe pensarse la vida como un sufrimiento, tanto para hacer lo que a uno le gusta, como para observar a los otros y cuestionar a los otros en función y valorar solamente el sufrimiento. Te quiero agradecer muchísimo. ¿Puedo agregar una palabrita nada más que tiene que ver con el tema de aborto, justamente? El derecho y la moral son dos cosas distintas. Derecho es uno solo en una democracia para todos. La moral tiene distintos aspectos. Lo que para mí puede ser inmoral, para otro no. Para mí no es inmoral una unión homosexual, para otros sí. Y bueno, yo no le impongo, nadie impone. Primero algo, una ley que amplía derechos no obliga a nadie. Al que ese derecho no le gusta y no lo quiere ejercer. En cambio, cuando se priva de derechos, se obliga a mucha gente, se la priva de la intimidad, de cuándo querer tener hijos, de su programa de vida. Y otro tema muy importante que a veces no se entiende muy bien, es que continuar un embarazo forzado, continuar un embarazo anencefálico, continuar un embarazo como se le hizo a Ana María Acevedo con cáncer y no dar quimioterapia, eso es tortura, eso es sacrificio. Y el derecho no pide sacrificios. En cambio, a las mujeres sí se nos pide el sacrificio de embarazos no queridos y que sacrifiquemos nuestros proyectos de vida. Nelly, muchísimas gracias, clarísimo. No, por favor. Nos encontraremos en la próxima vez en otro Periscopio, en esta misma señal, en este mismo dial y en este mismo streaming. Ojalá en democracia y con la ley de aborto. Muy bien.